Ot, letras israelíes, con Ana Bejarano. Ya saben muchos de ustedes, y no todos, quién es Ana Bejarano. Hola, Ana. Hola, Raquel, ¿qué tal? Muy bien, pero nos preguntamos quién es Judith y sobre todo quién es Meir Shalev. ¿Quién es Judith? Es una buena pregunta. Meir Shalev, la verdad que es una pena que aquí sea poco conocido en España, porque es uno de los grandes escritores hebreos de la literatura israelí. Pero de los grandes, grandes. Lo que pasa es que no ha tenido la suerte aquí de encontrar una editorial que siguiera con él, porque buena editorial sí encontró. El libro del que tú y yo vamos a hablar hoy, la novela Por amor a Judith, la editó Salamandra, al mismo tiempo prácticamente que Salamandra editaba Harry Potter. Wow. Con lo cual ellos mismos confesaron que tenían muchísimo dinero, no era cuestión, no sé por qué no mantuvieron un autor tan bueno como es Meir Shalev. ¿Por qué es tan bueno, Ana? Yo creo que es de los autores que tiene una manera de escribir más hermosa y más bella. Te diré que este libro yo creo que es de los más bonitos que he leído en mi vida. Cuando tú y yo hablamos del libro de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, estábamos las dos de acuerdo que era uno de los mejores libros que habíamos leído en nuestra vida, sí, traducido por Raquel García. Pero este de Meir Shalev quizá no es el mejor libro que he leído en mi vida, pero de los más bellos o el más bello, yo creo que sí. Lo que tiene él es una escritura hermosa. Aparte de lo que dice, que también es interesante y es muy él, ahora hablaremos un poco de lo que él trata en este libro, pero es que tiene una prosa hermosa, escribe precioso, es de los libros que es un escritor muy bueno, es literatura pura. Oye, y viendo sus fotos y leyendo un poco acerca de él para hablar contigo, parece un escritor feliz. Eso ya no lo sé. Por su aspecto, ¿no? Bueno, es una persona, yo lo conozco personalmente porque este libro en concreto lo traduje y entonces la editorial lo invitó y estuvo dando una conferencia en la Universidad de Barcelona. Lo conozco, lo he visto más veces, ha venido por lo menos en 2 ocasiones a Barcelona y es una persona adorable en todos los sentidos. También lo he visto en Toledo, en la Escuela de Traductores, donde nosotros lo invitamos porque los estudiantes hicieron un curso traduciendo parte de otra novela suya con una profesora de Israel que se llama Ayelet Nir-Paz, y Ayelet Nir-Paz lo invitó. Y entonces también pudimos estar con él en Toledo. Vimos que era un personaje público porque todos los turistas israelíes que andaban por Toledo pues lo saludaban por la calle como quien saluda a un personaje público, ya que él fue presentador en la radio y en la televisión durante años, en los años 80, 90 y principios del siglo XXI. Es un personaje muy conocido, incluso por la gente que no lee, ya que tenía programas pues en la televisión. Es muy guapete, claro. O sea que eso también... Sí, la edad hace estragos porque era mucho más guapo, pero sí, es un hombre guapo, agradable. Bueno, no tengo más que cosas buenas que decir de él como persona. ¿Cuál es el origen de este escritor? Porque él supongo que ya nace en Israel, pero su familia, ¿sabemos de dónde procede? Son rusos. Él lo escribió luego un librito muy... Sí, es que no quería bueno meter la pata lo de la aspiradora americana de mi abuela rusa, ¿no? Sí, son de origen ruso, pero él, como tú dices, ya es nacido en Nahalal, en Israel. Nahalal es un sitio emblemático, es el primer moshav de Israel, fundado en 1921, el moshav donde vivió Moshe Dayan, por ejemplo. Él vuelve a pertenecer a esta élite, a lo que es la inteligencia, ya que hemos dicho que Israel no tiene aristocracia, lo que tiene en sustitución son unas familias que son como la intelectualidad en estado puro. Él es hijo del poeta Yitzhak Shalev y es primo de Tzruya Shalev, de la cual tú y yo hemos hablado aquí,
con su libro Las ruinas del amor. Claro, por eso con ella también hablábamos de esta inteligencia y ahora, Sí, claro, volvemos a hacerlo claro, con Meir Salev. sí, y es el Israel profundo en el buen sentido de Nahalal, que está situado entre Nazaret, Afula, en el valle de Israel. Y como hemos dicho, nacido en 1948 con el Estado de Israel. Él es muy gracioso porque dice, me veo bastante mejor que el Estado. Cuando va cumpliendo años dice, me miro a mí mismo y me veo mejor de lo que está el Estado, pero en fin. Bueno, Y luego él estudia psicología en Jerusalén y después de vivir en ciudades, sobre todo en Jerusalén, él regresa al Valle de Israel. Eso es clave para su obra también. Muy bien, de la que vamos a hablar en concreto de esta novela Por amor a Judith. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Nos has dicho que es uno de los libros más hermosos que has leído. Sí, es un libro hermoso y como siempre hablamos tú y yo aquí de si las obras si se valen por sí mismas, si hay que hablar del autor. En su caso es interesante hablar de Meir Salev porque él es psicólogo por carrera y luego hemos dicho que es un personaje público, presentador, etcétera. Hay que decir también que es motero, ha corrido varias veces el París-Dakar. Es un poco para que nos situemos de lo que luego él escribe. Es que parece que nada cuadra. Es motero de los que concursa. Y él lo que tiene, como en realidad muchos israelíes, es la Biblia siempre como libro de cabecera. Y quizá es el valor que pueda tener lo que tú y yo hablamos aquí, es colocar al lector español sobre esta pista que para un lector hebreo es evidente y que para nosotros nunca lo es porque, como tantas veces hemos dicho, nosotros no leemos la Biblia. Luego también en traducción pues se pierde la cita bíblica y es difícil, pero sus obras en realidad él hace una reescritura bíblica casi en todas sus obras, casi en todas, y en esta no podía ser menos. ¿Quién es Judith? Sí. Judith es la protagonista y también hay que decir que el título, la editorial lo cambió, como suele suceder, y el título en hebreo es muy importante porque el título hebreo de esta novela es Kayamim Ahadim, como unos pocos días. Claro, como unos pocos días, aquí a nadie le dice nada. A los israelíes es una cita que es de Génesis 29-20 y es la historia de Jacob y Raquel. Y hace referencia a que cuando Jacob conoce a la Raquel bíblica y se enamora de ella, se la pide como mujer al padre, que es Labán, y Labán pues le dice que sí, pero la noche de bodas le mete, como se sabe esta historia, le cambia a Rachel, que era la hermana pequeña, por Lea, que era la mayor, y cuando se despierta por la mañana Jacob dice, me has engañado, me metiste a la hermana mayor en mi tienda y yo quiero a la pequeña, que es Raquel. Y Labán le dice que no es costumbre entre ellos casar primero a la pequeña. Y entonces le dice, pero si trabajas 7 años más, él había trabajado 7 por Raquel creyendo que era Raquel. Y dice, si trabajas 7 años más, te entrego a Raquel. Y entonces dice el texto bíblico, y como la amaba, le pasaron como unos pocos días. Entonces, como unos pocos días es como la frase del amor. Esto es una novela de amor en realidad. Y la mayor historia de amor, según Meir Salev, la mayor historia de amor de la Biblia es esta de Jacob y Raquel, y es lo que da título al... O sea que ya empezamos por el título, que es una cita bíblica que nosotros perdemos en Por amor a Judith, y así continuamos. Bueno, pero menos mal que te tenemos a ti para recordarnos y para señalarnos estas cosas. Entonces, es, como decías, una historia de amor. ¿Quiénes son sus protagonistas? Sí. Ella es la protagonista, Judith, y la acción tiene lugar como varias de las novelas de Meir Salev en los años 20 y 30, en lo que es la tierra de Israel preestatal y en el Valle de Israel, donde él nació, se crió y a donde ha regresado después para vivir ahí. Es el ambiente agrícola de este paraíso que era el Valle de Israel. También son los años 20, con una extrema libertad sexual. Se sabe que la había en la vida real de Eretz Israel y luego está reflejado en los personajes. La cuestión es que esta mujer, Judith,
Tiene un hijo al que ella pone por nombre Zaide. Zaide significa abuelo en yiddish. Ujú. Este niño luego sufre mucho con este nombre, pero la madre se lo pone para proteger al niño del ángel de la muerte. Dice, si yo llamo a mi niño abuelo, cuando venga el ángel de la muerte se me despistará, no sabrá muy bien por qué viene a por un abuelo y se encuentra con un niño y no lo matará. Es una novela, bueno, increíble, ya te digo, en lo que es la escritura. Pero el caso es que este niño tiene tres padres, tres posibles padres. Los Ujú. tres hombres protagonistas de la novela creen que son los padres de este niño. Y la verdad es que ella no aclara quién es porque tampoco estamos muy seguros de si ella misma lo sabe, quién es el padre. Y esto es un poquito la trama, ¿no? En este Ujú. lugar idílico. Los tres hombres, pues son... que también muestra la libertad sexual, ¿no? Eso está narrado ahí con toda Ujú. naturalidad. Y estos tres hombres se ocupan de este niño, de este chico. El narrador luego es él, en realidad. Y tenemos a Moshe Rabinovich, que es un campesino viudo, que está primero casado con Tonia. Bueno, la novela es muy complicada y merece muchísimo la pena leerla. El segundo hombre es Globerman, que es un tratante de ganado, que es de carácter muy grosero, pero es muy generoso. Y luego hay un tercero que es Jacob Scheinfeld, que es muy buen cocinero, amo de su casa, se dedica toda su vida a Judith. Y bueno, en Ujú. ese sentido, es la historia de estos tres hombres con esta mujer y este niño. Ellos aparte han tenido otras mujeres. Es muy complicada, es una novela bastante coral, hay que decir. Ujú. Y alrededor de esta trama central y de estos personajes, pues el autor escribe sobre un sinfín de cuestiones secundarias, comentarios, digresiones. Formalmente a veces recuerda un poco al texto del Talmud, donde hay como un texto central y está como rodeado de comentarios. Yo creo que en eso es como un texto muy judío a la moderna, porque no deja Mm. de ser un texto muy moderno. Solo hay que ver a Meir Salem, que es un hombre completamente de nuestro tiempo, Mm. pero crea un ambiente así único de ese paraíso. Sobre todo lo que se ve claro es el paraíso que era la tierra de Israel sin la intervención de la modernidad y de la mano humana. Eso es precioso en sus novelas. Oye, ¿y es casualidad que uno de los personajes se llame Jacob? Pues no, Claro. según Meir Salem, todos los hombres son un Jacob que espera. Eh, y bueno, claro, luego le ha cambiado un poco los nombres, ¿no? Pero en realidad, según él, todos los hombres son Jacob y todas las mujeres son Raquel. Esa es un poco su idea. Y todos esperan. La vida es como una espera que es tan bella, lo que recibes en esta espera es tan bello que pasa como unos pocos días, que es el título. Eso es Wow. un poco la idea. Sí, es un Ujú. libro precioso. Es muy moderno a la vez y bueno, también estas interpretaciones las he tomado un poco de un crítico que se llama Abraham Kahana, que yo creo que de los que leí hace tiempo es a mí el Ujú. que más me gustó. Es un Abraham Kahana, dice unas cosas interesantísimas porque es biblista además él. Ujú. Y bueno, está plagada de referencias bíblicas. Por ejemplo, uno de los padres, pues es un niño que quedó medio traumatizado porque su madre quería una niña y de pequeñito siempre lo vestía de niña, le dejó crecer las trenzas, él estaba en la cocina con las mujeres y en el momento que la madre ya no puede ocultar más que es un niño, pues lo viste de niño, le corta las trenzas y lo expulsan del paraíso que es la cocina. Y este paralelismo siempre, ¿no? O los tres padres que pueden ser también Abraham, Isaac, Jacob. Mm. eh, Bueno, bueno, nos tiene muchísimo. tiraríamos, sí, nos tiraríamos horas, por lo que veo, hablando ¡Uy, madre de Por amor a mía! Judith, Sí, pero sí, tenemos sí, que sí, leerlo. sí. La verdad es que, como siempre, nos entran muchas ganas de leer Sí. los libros que nos recomiendas. Y luego también, si acaso, añadir un pequeño apunte, que Sí. es un autor muy interesante porque él siempre aporta también referencias del Nuevo Testamento. Hay Ujú. otra novela de él, de Meir Shalev, hay dos novelas traducidas al español, que una es esta y la otra es El chico de las palomas, y la otra es todavía más extremo, la reescritura del Nuevo Testamento que hace. Pero aquí, por ejemplo, el hecho de que el personaje Zaide nazca en un establo, nace como Jesús,
o el hecho de que la madre no se decida por ninguno de los tres padres porque no les dice quién es el padre, ahí siempre planea el Espíritu Santo. Esta Claro. mujer se quedó embarazada. O hay una última cena también que es una referencia evidente. Bueno, es que hay muchísimo. Tienes razón que podríamos estar hablando horas. Bueno, Sí. tendremos que esperar a dentro de 15 días para volver a hablar contigo de otro libro seguro que maravilloso. Por ahora nos quedamos con Por amor a Judith y nada, a correr a las bibliotecas y librerías para poder leer este libro del que Ana Bejarano dice que es uno de los más hermosos y bellos que ha leído en su vida. Muchas gracias, Ana. Gracias a vosotros, Raquel. Hasta pronto.